Muy buenos días, amados amigos y hermanos presentes aquí en Santiago de Chile y también allá en Calley, Puerto Rico, también en México, Guatemala y demás lugares que a través de la línea telefónica están en esta mañana conectados con esta actividad aquí en Santiago de Chile. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes y darle a conocer el programa de Dios correspondiente para nuestro tiempo, para que así cada uno tenga la oportunidad de recibir la bendición de Dios. Quiero leer en el libro de Deuteronomio capítulo 11 y verso 26 en adelante dice: He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Y cuando Jehová, tu Dios, te haya introducido en la tierra a la cual vas para tomarla, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal. Los cuales están al otro lado del Jordán, tras el camino del occidente, en la tierra del cananeo que habita en Arabá, frente a Gilgal, junto al encinar de More. Porque vosotros pasaréis el Jordán para ir a poseer la tierra que os da Jehová vuestro Dios, y la tomaréis y habitaréis en ella. Cuidaréis pues de cumplir todos sus estatutos y decretos que yo presento hoy delante de vosotros. El monte de la bendición. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Dios dijo al pueblo hebreo que colocaran en el monte Gerizim la bendición, y desde ese monte pronunciaran las bendiciones de Dios al pueblo. Y aquí nos enseña que para recibir todas esas bendiciones, Dios dice que el pueblo las recibiría si escuchaba atentamente la voz, el mensaje de Dios, que era el mensaje de la primera dispensación para el pueblo hebreo. Dice: y la bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Ahora ven ustedes lo sencillo que es, que era, que es y que será recibir la bendición de Dios. Ahora, el pueblo hebreo estaba delante de Dios y delante de la bendición de Dios y delante de la maldición. Dios dijo: yo pongo delante de vosotros hoy la vida
y la muerte. Escoge la vida para que vivas. La vida se escoge para vivir eternamente y se escoge escuchando el mensaje correspondiente para el tiempo en que uno vive, para la dispensación en que uno vive. Ahora ve usted que aquellas palabras que Dios había colocado en la boca de Moisés, aquel mensaje para aquella primera dispensación, era el mensaje, la palabra que le daba vida al pueblo, si el pueblo recibía ese mensaje y guardaba ese mensaje. Y si no lo guardaba, entonces recibía la maldición. Un mensaje dispensacional trae la bendición para el pueblo de Dios. Si el pueblo escucha, recibe ese mensaje y hace de acuerdo a ese mensaje. Así siempre ha sido un mensaje dispensacional para el pueblo. Ahora encontramos que más adelante apareció el Señor Jesucristo y comenzó una nueva dispensación. Y cuando apareció en la tierra, Él dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Y el que oye mi palabra tiene vida eterna. Por eso San Pedro, conociendo que las palabras del Señor eran palabras de vida eterna, cuando Él les dijo a ellos: ¿quieren ustedes también irse? Porque todo el mundo estaba dejando a Jesús por las palabras que Jesús había dicho, las cuales no habían entendido. Él decía: el que no coma mi carne y beba mi sangre no tiene vida permaneciente en sí. Y aquellas personas que le escuchaban pensaban que Jesús estaba fuera de sí al decir estas cosas, y comenzaron a marcharse. Y les dijo también: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y la gente lo veían allí en la tierra. Y las personas que habían comido los panes y los peces en una ocasión, que eran miles de personas, comenzaron a dejar a Jesús, y solamente quedaron 12 discípulos, y uno de ellos era Judas Iscariote, y dice la Biblia, y uno de ellos era diablo. Ahora, cuando solamente quedan 12, Jesús les dice a ellos: ¿quieren ustedes también irse? Porque ellos estaban pensando que las personas estaban marchando porque la palabra era muy dura y no la podían comprender. Y Él, viendo lo que ellos pensaban, le dijo: ¿quieren ustedes también irse? Pedro le dice: ¿y a quién iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Porque el mensaje dispensacional, cuando aparece en la escena, ha comenzado una nueva dispensación, y la dispensación anterior ha concluido. Y ya esta dispensación que ha concluido no tiene palabra de vida eterna para el pueblo, solamente la nueva dispensación con el mensajero de esa nueva dispensación, el cual está hablando esa palabra de vida eterna. Ahora vean ustedes, los doctores de la ley, los fariseos, los saduceos, los ministros de aquel tiempo, los sacerdotes, según el orden levítico, y el sumo sacerdote también predicaban la palabra, predicaban el mensaje de Moisés, pero ya había concluido esa dispensación y ellos ni siquiera se habían dado cuenta, y no querían perder tampoco la posición que ellos tenían en aquella primera dispensación. Piense usted, el sumo sacerdote, con la posición
tan grande, tan alta que tenía, toda esa dignidad de ser el sumo sacerdote, el sumo pontífice de aquel tiempo, si seguía a Jesús, venía a ser como cualquiera de aquellos pobres pescadores, sin esa posición tan alta que tenía. Pensaban enseguida que estaba loco, y eso él no lo podía permitir. Así es que, vean ustedes, las personas sencillas fueron las que siguieron a Jesús de Nazaret. Igual con el mensaje de la ley. ¿Quiénes fueron los que siguieron a Moisés y su mensaje? Un grupo de esclavos que estaban allá viviendo en Egipto. Un grupo de esclavos hebreos, los cuales por 430 años vivieron esclavizados allá en Egipto, pero que tenían la promesa de ser libertados y ser llevados a una tierra prometida. Pero ellos no tenían ningún prestigio, como los esclavos no tienen ningún prestigio. El prestigio lo tenía el faraón con su gente, y el faraón con su gente fueron destruidos y las plagas cayeron sobre ellos, y las bendiciones vinieron sobre el pueblo hebreo, que fue el pueblo que recibió a Moisés, el mensajero de aquella primera dispensación, y el mensaje de esa primera dispensación. Ahora, vean ustedes, así aconteció también para la segunda dispensación, cuando apareció el Señor Jesucristo. Ahora, si usted nota una cosa, Dios ha utilizado montes. Dios le dio al pueblo hebreo la ley, aún también llamó a Moisés para el ministerio de libertador, de profeta libertador en el monte Sinaí. Y le dijo a Moisés que pondría su palabra en su boca y él hablaría lo que Dios le mandare. Y sacaría al pueblo de Egipto y por señal lo traería a ese monte. Y ahí se manifestó Dios delante del pueblo y le dio la ley en el monte Sinaí. Ese monte estaba encendido en fuego por la presencia de Dios. Y también había oscuridad en ese monte. Y también había una tempestad, hubo una tempestad en ese monte. Y el sonido de la trompeta también ahí en el monte. Y dice el apóstol San Pablo, hablando de lo que estaba aconteciendo en ese monte mientras Moisés estaba allí, dice en Hebreos capítulo 18, capítulo 12, verso 18 en adelante, dice: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, o sea, al monte Sinaí, y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, y al sonido de la trompeta, y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Por eso dijeron: Moisés, habla tú con Dios, y luego tú nos hablas a nosotros. Y Dios le dijo a Moisés: bien han dicho, por lo tanto no hablaré más así directamente al pueblo, sino que levantaré profeta de en medio de vuestros hermanos, y pondré mi palabra en su boca, y él hablará todo lo que yo le mandare, y cualquiera que no escuchare lo que él hablar en mi nombre, yo le desarraigaré del pueblo. De ahí en adelante usted encuentra que Dios levantó
diferentes profetas para hablarle al pueblo y el pueblo así poder escuchar la voz de Dios a través de un hombre. Ahora aquí, cuando estaban frente al monte Sinaí, el pueblo estaba muy temeroso. Estaba viendo un fuego, una tempestad, oscuridad, escuchando una trompeta y todas estas cosas. Y estaba el pueblo temblando. Dice, y rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Y si aún una bestia tocare el monte, será apedreada o pasada por dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Si Moisés, el profeta, el mensajero de esa dispensación, estaba asombrado y temblando, con razón el pueblo decía, no hable Dios más con nosotros porque vamos a morir. Y dice, lo que comenzamos a leer, dice, porque no os habéis acercado a ese monte, al monte Sinaí, sino que os habéis acercado al monte de Sión, otro monte. En aquel monte Dios estaba dando la bendición en el Sinaí, y el pueblo estaba muerto del miedo, y aún Moisés también. Pero os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. No importa que su nombre no aparezca en esta tierra, está registrado en el cielo. A Dios el juez de todos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Encontramos que por cuanto no nos hemos acercado al monte Sinaí, el mensaje entonces no es el mensaje de la ley, el mensaje del monte Sinaí, ni tampoco el mensajero del monte Sinaí, que fue Moisés. Os habéis acercado a otro monte, al monte de Sión. El monte de Sión espiritualmente representa el cuerpo místico del Señor Jesucristo, o sea, su iglesia, su esposa, la esposa del Cordero. Por esa razón, hablando de ese monte de Sión, dice, y vendrá a Sión el libertador. Isaías capítulo 59 y verso 20. Y también Romanos capítulo 11 y verso 26 dice lo mismo. Dice, vendrá el libertador a Sión, o de Sión. Isaías dice a Sión, y San Pablo dice de Sión, que quitará la impiedad de Jacob, que llamará en el tiempo final 144,000 hebreos, los juntará con el mensaje de gran voz de trompeta, porque vendrá el libertador a Sión. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, o sea, la venida del Señor. Y dice que el Hijo del Hombre viene con sus ángeles para dar el pago a cada uno según fueren sus obras. Él viene en este tiempo final con la bendición para sus hijos, pero también Él pone delante de todo ser humano la muerte, la maldición, y está delante de todo ser humano la bendición
y la maldición, la vida y la muerte. Así como en el huerto del Edén, Dios colocó delante del ser humano el árbol de la vida, y también colocó el árbol de ciencia del bien y del mal, o sea, el árbol que al comer de él, el ser humano moriría. El árbol de la muerte, en el otro, el árbol de la vida. Ahora vea usted que Dios siempre coloca el bien y el mal, la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y luego recomienda al ser humano, escoge la vida para que vivas. Y se escoge la vida para vivir cuando la persona escucha el mensaje que corresponde para el tiempo en que está viviendo. El mensaje de esa dispensación en la cual él vive. Oye su voz y te vendrán todas estas bendiciones que están escritas. Si no oyes su voz, te vendrán todas las maldiciones que están escritas. Es muy sencillo para el ser humano. Ahora, viendo que el monte de Sión tiene las promesas de la segunda venida del Hijo del Hombre, del Libertador, con sus ángeles, y tiene la promesa de escuchar y ser sonada esa gran voz de trompeta que llama y junta a todos los escogidos, podemos ver que ese es el monte de la bendición en este tiempo. El monte espiritual de Sión. Y es en la cima del monte de Sión en este tiempo final en donde él coloca el mensaje de la tercera dispensación. Hubo a través de las 7 etapas o edades de la iglesia gentil bendición de parte de Dios en cada edad, cuando el mensajero de cada edad traía el mensaje de Dios para el pueblo, porque es el monte de la bendición de Dios. Es el monte a donde Dios llama y reúne a sus hijos para que reciban la bendición divina. Fuera de ese monte, a través de las edades, ninguna persona pudo recibir las bendiciones de Dios de las 7 etapas o edades de la iglesia gentil. Y en este tiempo final en donde nosotros estamos viviendo, ninguna persona puede recibir las bendiciones que Dios tiene para este tiempo, a menos que no sea en la cima del monte de Sión, en la edad de la piedra angular, porque es el monte de la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, llamando con gran voz de trompeta y juntando a todos los escogidos y sellándolos en sus frentes con el sello del Dios vivo. Por eso en Apocalipsis capítulo 7 y verso 2 dice: y vi subir de donde nace, de donde sale el sol, a otro ángel con el sello del Dios vivo. Y clamó a los 4 ángeles, a los cuales se les había dado poder de hacer daño a la tierra, al mar y a los árboles, diciendo: no hagáis daño a la tierra, al mar y a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los siervos de nuestro Dios: 144,000 de las tribus de Israel, 12,000 de cada tribu. Y aquí está lo que lleva a cabo el ministerio y lo que es el ministerio de ese ángel del Señor Jesucristo con el sello del Dios vivo. En los tiempos antiguos, para sellar un documento, el rey tomaba el documento y tenía su sello
en su mano su anillo, su sortija, y él con esa sortija, con ese anillo, sellaba ese documento. Y Dios en el tiempo final ha prometido enviar un ángel poderoso con el sello del Dios vivo para llamar y juntar con gran voz de trompeta a todos los escogidos y sellar a esos escogidos con ese sello del Dios vivo. Y en Apocalipsis capítulo 14 y verso 1 dice: y miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, porque es el monte de la bendición de Dios. Y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Porque el ángel del Señor Jesucristo, con ese sello del Dios vivo, los había llamado con el mensaje de gran voz de trompeta, con el mensaje de bendición, y los había sellado con la revelación divina del nombre del Señor Jesucristo. Y aparecen ya sellados, aparece la obra ya consumada, llevada a cabo en la cima del monte de Sión, que es el monte de la bendición divina para gentiles y también para los hebreos. Hasta donde hemos leído y hemos visto, estamos viendo solamente a hebreos aquí, recibiendo la bendición sobre el monte de Sión, pero dice Apocalipsis capítulo 3 y verso 12, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá fuera. Ese es el templo espiritual del Señor, que es su cuerpo místico, que es su iglesia, y nunca más saldrá fuera. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo con mi Dios, y mi nombre nuevo. Hay personas que han leído la Biblia y no saben que el Señor Jesucristo, cuando ascendió al cielo victorioso, recibió un nuevo nombre. Ese nuevo nombre es el nombre eterno de Dios, pues el nombre Jesús es el nombre de redención. Jesús significa redentor. Por lo tanto, el Señor utilizó ese nombre para llevar a cabo la obra de Cordero de Dios y con su sangre redimir a cada uno de los hijos de Dios. Pero cuando ascendió al cielo victorioso, recibió un nuevo nombre. Y ese es el nombre eterno de Dios, con el cual Él realiza el programa de el león de la tribu de Judá en su segunda venida. Porque en su segunda venida Él no viene como cordero, sino como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, con su nombre eterno, para reclamar todo lo que Él redimió con su sangre. Él realiza esa obra del león de la tribu de Judá en este tiempo final sobre el monte de la bendición, el monte de Sión. Es el monte de la bendición porque el monte en donde el Señor cumple su segunda venida es el monte elegido de Dios. Por lo tanto, es el monte de la bendición de Dios, porque tiene la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, hablándole a su pueblo las bendiciones de Dios para cada hijo de Dios. Por eso dice en Apocalipsis capítulo 1 y verso 3:
Dice de la siguiente manera: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Ahora ve usted que al leer y escuchar las palabras de esta profecía y guardar estas palabras, la persona es bienaventurada, recibe la bendición de Dios, porque las palabras de la profecía de este libro es el mensaje profético de la tercera dispensación. Es el mensaje profético de gran voz de trompeta, llamando y juntando a todos los escogidos y revelándole los misterios del reino de los cielos correspondientes para la tercera dispensación. Es el mensaje más grande que en este tiempo el pueblo de Dios recibe. Es el mensaje que tendremos por el milenio y por la eternidad. Es el mensaje que trae la bendición divina para cada hijo de Dios. Es el mensaje que le da la bienaventuranza a cada hijo de Dios. Este es el mensaje del Señor Jesucristo que Él envía por medio de su ángel, dando testimonio de estas cosas en las iglesias, en todas las naciones y en todas las lenguas, y para todos los reyes y todos los seres humanos. Por eso Apocalipsis 22 y verso 16 dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Y también Apocalipsis 22 y verso 6 dice: y el Dios de los espíritus de los profetas, el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel, un espíritu de profeta de la sexta dimensión. Ha enviado su ángel. Ese es un espíritu de profeta de la sexta dimensión. Ha enviado su ángel para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Es un espíritu de profeta de la sexta dimensión enviado en este tiempo final en un hombre para revelarle a todos los hijos de Dios en este tiempo en que vivimos el programa de Dios y colocar a cada hijo de Dios en el monte de la bendición, en la cima del monte de la bendición, para ahí cada hijo de Dios ver el programa divino, ver la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles sobre la cima del monte de Sión, y ahí escuchar la gran voz de trompeta, la trompeta final, para luego recibir a los muertos que han de resucitar, y nosotros, los que estamos vivos, en la cima del monte de Sión, en la cima del monte de la bendición, ser transformados y todos ser a imagen y semejanza del Señor Jesucristo, como Él ha prometido. Porque como hemos traído la imagen del terrenal de Adán, traeremos también la imagen del celestial, del Señor Jesucristo, y entonces seremos personas inmortales, porque tendremos un cuerpo inmortal, un cuerpo incorruptible, y entonces se cumplirá la palabra: sorbida es la muerte en y con victoria. Así es que todas estas promesas las tenemos nosotros, porque hemos sido predestinados para recibir la bendición de Dios en el monte de la bendición. Él ha dicho: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan
a bien. Porque a los que antes conoció, antes de la fundación del mundo, allá en la eternidad, ya Él lo conocía a usted, me conocía a mí, y conocía a cada uno de sus hijos. Y a cada uno de sus hijos los colocó en el tiempo que Él deseó colocarlos. Él colocó a unos en una edad, a otros en otra edad, y así por el estilo, y a nosotros nos colocó en esta edad de la piedra angular. Nos colocó en la cima del monte de Sión, en la cima del monte de la bendición, y nos ha colocado y en el mensaje de la tercera dispensación, el mensaje apocalíptico que Él prometió para este tiempo final, representado en la trompeta final, o en la gran voz de trompeta, o en la trompeta del año del jubileo que se tocaba cada 50 años, anunciando libertad en toda la tierra. Todos seremos libertados del cuerpo de esta muerte. Todos seremos libertados de este cuerpo mortal a un cuerpo inmortal, a un cuerpo incorruptible, y entonces no habrán limitaciones para los hijos de Dios. Seremos iguales al Señor Jesucristo, porque hemos sido predestinados para ese propósito. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo. Así dice San Pablo escribiéndole a los romanos en el capítulo 8 y verso 28 y 29. Así es que podemos ver que hay un programa divino ya establecido desde antes de la fundación del mundo. Y hemos tenido suerte en ese programa y hemos sido colocados en ese programa divino, en la etapa del programa divino más importante de todas las etapas. Hemos sido colocados en la etapa de la cima del monte de Sión. Hemos sido colocados en la etapa de la edad de la piedra angular, la edad de la segunda venida del Hijo del Hombre, con sus ángeles, como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, con el nombre de reclamador, el nombre del león de la tribu de Judá, el nombre que Él solamente entiende, pero que su revelación Él la da a cada uno de sus hijos en este tiempo final, cuando los sella con el sello del Dios vivo. Estamos viviendo en la etapa más importante del programa divino. Juan, el discípulo amado, lloraba mucho cuando no se encontraba una persona ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, para tomar ese librito que estaba en la mano de Dios, el libro de la redención, el cual Dios le había entregado a Adán cuando lo colocó en la tierra. Y luego, cuando cayó Adán, Dios tomó nuevamente ese libro, pues es el dueño original, y allí estuvo en la mano de Dios hasta que llegó el ciclo divino, en donde ese libro tenía que ser tomado, abierto y hecho el reclamo y ser traído a la tierra nuevamente. ¿Para qué? Para que regresara a la raza humana todo lo que se perdió en la caída. La resurrección de los muertos y la transformación de los vivos, todo eso es para cada hijo de Dios regresar a lo original, con vida eterna, como era en el huerto del Edén 6,000 años atrás, aproximadamente, antes de la caída. El ser humano allí en el huerto del Edén podía vivir eternamente, pero
cuando tomó del árbol de ciencia del bien y del mal. Allí comenzó a contarle el tiempo y de ahí en adelante no podía vivir 1000 años, que es un día delante de Dios. Dios había dicho: el día que comas, ese día morirás. Ahora muchas personas miran eso y ven que luego de la caída, Adán y Eva continuaron viviendo, y como que no se cumplió lo que Dios dijo, que el día que comieran, ese día morirían. Pero un día delante de Dios es como 1000 años de los nuestros. Así es que desde el día que el ser humano cayó en el huerto del Edén, de ahí en adelante, ni Adán, ni Eva, ni ningún ser humano podía vivir en esta tierra 1000 años. O sea, no podía pasar de 1000 años. No podía cumplir 1000 años, porque durante ese día, durante ese milenio, tenía que morir. Por eso Matusalén fue el hombre que más vivió después de la caída. Y no llegó a 1000 años. Pero cuando comience el reino milenial con los hijos de Dios, que en el monte de la bendición recibirán la bendición gloriosa de la transformación de su cuerpo, y los muertos han de resucitar y estarán en la cima del monte de Sión, porque ellos pertenecen a ese monte de la bendición. Ellos vinieron en cada una de las edades, un grupo en cada una de esas edades, y ellos subirán a la cima del monte de Sión en la resurrección de los muertos, y estarán juntamente con nosotros. Nosotros seremos transformados en la cima del monte de Sión, que es el cuerpo místico del Señor, en la etapa en la cual nosotros estamos viviendo. Y entonces, teniendo un cuerpo eterno, podremos vivir 1000 años sin ver muerte, como reyes y sacerdotes, porque somos reyes y sacerdotes no según el orden terrenal de los reyes terrenales, sino que somos reyes y sacerdotes según el orden de Melquisedec. Y según ese orden, somos reyes y sacerdotes, y reinaremos con el Señor Jesucristo por 1000 años para comenzar. Y luego continuaremos viviendo durante la eternidad, luego de ese juicio final, en donde tendremos trabajo también para llevar a cabo, porque estaremos a cargo de ese trabajo del juicio final con el Señor Jesucristo. Y luego continuaremos viviendo por toda la eternidad, porque hemos sido predestinados desde antes de la fundación del mundo para todas estas bendiciones. Nosotros hemos venido de la eternidad. Estamos en estos cuerpos temporeros cumpliendo un propósito en el programa divino. No es un propósito humano, no es un propósito nuestro, sino un propósito de Dios. Por eso le damos gracias a Dios por vivir en estos cuerpos, en este tiempo, porque estamos aquí en la voluntad de Dios para cumplir un programa divino. Y nos ha tocado a nosotros la parte más importante de ese programa. Nos ha tocado a nosotros el tiempo en donde hemos de ser transformados. Nos ha tocado a nosotros el tiempo de la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, llamando y juntando a todos los escogidos con gran voz de trompeta en la cima del monte de Sión. Primeramente llama y junta a todos los escogidos de en medio del pueblo gentil, y luego llama y junta a todos los escogidos de en medio del pueblo hebreo. Los coloca en la cima del monte de Sión,
que es el monte de la bendición de Dios. Porque fuera de ese monte no hay bendición de Dios para ninguna persona. Por eso llama y junta a todos los escogidos de entre los gentiles en la cima del monte de la bendición, el monte de Sión. Y también a los escogidos de entre los hebreos los llama y los junta en la cima del monte de Sión para darle la bendición divina a cada uno de los escogidos, de entre los gentiles y de entre los hebreos también. Y son bienaventurados todos los que escuchan y leen y guardan las palabras de la profecía de este libro, que son nada menos que las palabras o el mensaje del Señor Jesucristo por medio de su ángel mensajero, dándole al pueblo la revelación divina del programa de Dios para nuestro tiempo. Ese es el mensaje de la tercera dispensación. Ese es el mensaje del evangelio del reino de Dios. El mensaje prometido para cada uno de los hijos de Dios en este tiempo final en la cima del monte de Sión. Vean ustedes que los hebreos no pudieron recibir el mensaje de la segunda dispensación, el mensaje del evangelio de la gracia, porque la promesa para ellos es el mensaje del evangelio del reino. San Pablo trató de convertir al pueblo hebreo al cristianismo y no pudo. Y el último de los 7 mensajeros de la iglesia gentil trató de ir también allá al pueblo hebreo y Dios lo aguantó. Porque para llevar el mensaje al pueblo hebreo tiene que ser el mensaje del evangelio del reino, el mensaje de la tercera dispensación, el mensaje de la edad de la piedra angular, el mensaje del ángel del Señor Jesucristo con el sello del Dios vivo. Por eso, Apocalipsis capítulo 1 y verso 1 dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándolas por su ángel a Juan en visiones por 2 años allá en la isla de Pasmos, y a todos los escogidos en este tiempo final, en el cumplimiento de esas visiones apocalípticas, dándole a conocer los misterios apocalípticos correspondientes para el tiempo en que vivimos, dándole a conocer los misterios apocalípticos que cada hijo de Dios debe conocer. Dándole testimonio de estas cosas, viene el ángel del Señor Jesucristo con el evangelio del reino, colocando a cada hijo de Dios en el monte de Sión. Es un ministerio en la cima del monte de Sión. Cada uno de los mensajeros de las 7 etapas tuvo su ministerio en ese monte, en la etapa que le correspondió, y fue el Señor Jesucristo manifestado a través de cada uno de esos mensajeros. Por eso San Pablo podía decir: no vivo ya yo, vive Cristo en mí. Y así fue en cada uno de los 7 mensajeros, y así también en el mensajero de la edad de la piedra angular, dando testimonio de estas cosas, dándole al pueblo la revelación de Jesucristo, revelando al Señor Jesucristo en su segunda venida con sus ángeles en este tiempo final sobre la cima del monte de Sión. Ninguna persona podrá ver ni podrá conocer la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, a menos que no sea colocado
en la cima del monte de Sión, que es el monte de la bendición de Dios. Toda persona ha querido tener la bendición de ver la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles y escuchar al Hijo del Hombre en su venida, escuchar la trompeta final o gran voz de trompeta. Y todo eso puede ser posible en el monte de la bendición, porque es el monte que tiene todas estas bendiciones para cada uno de los hijos de Dios. Y el ángel del Señor Jesucristo, con su mensaje, con el mensaje del Señor, está en la cima del monte de Sión, prometido para revelarle al pueblo todos estos misterios del reino de Dios. Todos estos misterios que se llevan a cabo, que se realizan en la cima del monte de Sión. Porque ese es el monte de la bendición de Dios para usted, para mí, para los hebreos, para todo ser humano. Es el monte en donde se abre la fuente del agua de la vida y le ofrece la oportunidad a todo ser humano de tomar del agua de la vida gratuitamente y vivir eternamente. Es el monte en donde también se le ofrece la oportunidad al ser humano de comer del maná escondido. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y toda palabra que sale de la boca de Dios en este tiempo en que vivimos, sale en la cima del monte de Sión por medio del ángel mensajero del Señor Jesucristo, así como salió de la boca de cada uno de los mensajeros en cada edad la palabra de vida para cada edad y los hijos de cada edad de la iglesia gentil. Así es que la palabra de vida eterna es el evangelio del reino de Dios en la cima del monte de Sión en este tiempo. Fuera de ese mensaje no hay otro mensaje que le dé vida y que sea un mensaje que sea palabra de vida eterna para el pueblo, porque ya pasaron las edades de la iglesia gentil en donde hubo palabra de vida, pero ya al terminar esas edades ya terminó ese mensaje. Así como aconteció cuando apareció el Señor Jesucristo, ya había terminado el mensaje de la ley, el mensaje de la primera dispensación. Por lo tanto, ya en esa primera dispensación no había palabra de vida eterna, aunque el mensaje de la ley era un mensaje de parte de Dios. La palabra de vida eterna la tenía el Señor Jesucristo. Por lo tanto, el pueblo tenía que moverse a esa segunda dispensación, y el Señor Jesucristo los estaba llamando, y Él decía: si alguno está trabajado y cansado, yo lo haré descansar. Venid a mí, todos los trabajados y cansados, que yo os haré descansar. ¿Dónde? En la segunda dispensación. Entendiendo esto de las dispensaciones y de las edades, tenemos un cuadro claro y completo del programa divino en el pasado y en el presente. Y al tener un cuadro claro del programa divino para nuestro tiempo, entonces le damos gracias a Dios porque nos ha colocado en la cima del monte de Sión, el monte de la bendición divina para cada uno de nosotros.
el monte de la bendición. Dios les bendiga a cada uno aquí en Santiago de Chile y a cada uno de ustedes allá en Puerto Rico y también en Guatemala y México y demás lugares que a través de la línea telefónica están conectados. Y también a cada uno de ustedes que a través de este video puede ver y escuchar la palabra, el mensaje de Dios para este tiempo y puede ver y entender lo que es el monte de la bendición. Que Dios les bendiga a todos con las bendiciones del monte de la bendición de Dios. Dejo con ustedes nuevamente a Miguel Bermúdez Marín para concluir nuestra parte en esta mañana. Ya en la noche o en la tarde estaremos en el lugar que Bermúdez dio a conocer para esta noche y estaremos continuando con las bendiciones de Dios para todos los hijos de Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención y será hasta la noche, Dios mediante, a los que estaré viendo allá y a los demás que no veré allá. Será entonces hasta el mes de noviembre cuando estaré nuevamente con ustedes aquí. Dios les bendiga y Dios les guarde.